¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de innovación educativa San Luis Potosí. El día de hoy vamos a hablar del sistema digestivo, un sistema que juega un papel muy importante en el mantenimiento de las funciones vitales de los organismos, debido a que este sistema se encarga de absorber las sustancias nutritivas que necesitamos para nuestra subsistencia, tales como las famosas biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos grasos. Ustedes recordarán que cada uno de ellos tiene estructuras químicas complejas, por lo cual, para ser incorporadas en nuestro organismo, requieren de procesos específicos. Todas estas biomoléculas nosotros las podemos encontrar en prácticamente la dieta de un humano, ¿no? Hablábamos de carbohidratos presentes en frutas, en algunos vegetales, en alimentos procesados, hablamos de proteínas que tienen origen pues prácticamente en la carne animal, de lípidos que forman aceites, como el aceite de coco, el aceite de cocina. Hablábamos también de otros tipos de alimentos o de otro tipo de proteínas, por ejemplo, las de origen vegetal. Bueno, cuando nosotros ingerimos todo esto, pues tiene que ser degradado. Generalmente la forma en la que nosotros ingerimos los alimentos y que obtenemos las sustancias nutritivas es de manera compleja. Es decir, las estructuras moleculares son muy grandes y por lo tanto tienen que ser transformadas a otras más simples con la finalidad de que nuestro organismo pueda absorberlos y aprovecharlos. Y precisamente esta función se lleva a cabo dentro de lo que nosotros conocemos como el sistema digestivo. Bien, el sistema digestivo está conformado por los siguientes elementos. Contiene una cavidad oral en donde se encuentran diversas em, órganos accesorios como la lengua, la úvula, las glándulas sublinguales. También por ahí enfrente en otras estructuras tendremos por ahí las glándulas paratiroideas conectadas a estos complejos, que son de suma importancia. Se supone que la primera entrada de un alimento es por la cavidad oral. De hecho, es muy común que en la literatura encuentres reportado que es aquí donde inicia la digestión. Seguido de eso, bueno, de la cavidad oral se encuentra una zona que es conocida como la faringe, donde el alimento que es procesado en la cavidad oral, después de ser masticado y algunas veces enriquecido con enzimas, empieza su camino por el proceso de la digestión. La lengua, que es prácticamente un tejido muscular con pequeños músculos, empuja el alimento hacia la faringe para que continúe con su proceso. Y en ese proceso, como puedes observar, bueno, ahí tenemos también de vecinos a las glándulas paratiroideas y submandibulares, que también tienen ahí un papel importante en el enriquecimiento y la formación de un componente que es la comida ya procesada, que se conoce como bolo. Bien, seguido de eso, bueno, el alimento sigue su camino a través de esta vía y se encuentra en la segunda parte, que es el esófago, ¿sí? Entonces, en el esófago, él seguirá descendiendo hasta encontrarse, pues prácticamente en otros órganos que van a conformar a nuestro sistema digestivo. Entonces, hasta el momento llevamos que dentro de los componentes del sistema digestivo está la cavidad oral, la faringe, el esófago, glándulas accesorias como las paratidoideas, submandibulares, sublinguales, la úvula o, por ejemplo, también está por ahí la lengua. Muy bien. ¿Qué otros componentes? Está el estómago, el cual favorece el proceso del quimo que se formó en la parte, perdón, del bolo que se formó en la cavidad oral para transformarlo en lo que se conoce como quimo. El estómago realiza diversas funciones, una de ellas es la digestión mecánica y la digestión química. Otro de los componentes que no pensaríamos que forma parte del sistema digestivo es el hígado por su alta eficiencia de detoxificación y además de que produce una gran cantidad de fluidos junto a la vesícula biliar y los conductos biliares que son depositados dentro de los procesos digestivos, ¿sí? Sobre todo para favorecer la degradación de las grasas. Generalmente estas sales son sales biliares, son depositadas en el intestino delgado y también tienen conexión con los conductos pancreáticos porque tienen precisamente pertinencia en estos procesos.
Otro de los componentes que vamos a encontrar en el sistema digestivo, sin duda, es el páncreas, productor de la famosa insulina que revisamos en el apartado de carbohidratos. Ustedes recordarán que en carbohidratos hablábamos de la glucólisis, que cuando nosotros consumíamos carbohidratos requeríamos de que estos carbohidratos que están ahora en sangre sean absorbidos por la célula para seguir en su proceso metabólico o fisiológico, y que para eso se requería de una hormona que abría la puerta de la célula para que entrara la glucosa, y esa era la insulina. Bueno, pues ahí se produce, por ahí hay unos islotes de células beta que producen esta precisamente hormona. Siguiendo con los componentes de nuestro sistema digestivo, vamos a encontrar los que es el intestino delgado, donde se absorben todos los nutrientes. Este está conformado por duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? Así tal cual. Seguido del intestino delgado, vamos a encontrar al famoso colon, que no es otra cosa que el intestino grueso, conformado por el intestino transversal, el intestino grueso transversal, el ascendente y el descendente. Si nosotros lo quisiéramos observar, realmente te está indicando aquí, este que aparece aquí es el transversal, ¿sí? El ascendente es este y el descendente es este. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues prácticamente el alimento que viene del intestino delgado, prácticamente por aquí hay una válvula que es la válvula ileocecal, deja pasar toda la materia, entra a esta parte, asciende, atraviesa, desciende y elimina a través de los componentes que son el recto y el ano. Y también por aquí vamos a encontrar un pequeño segmento remanente que es el apéndice, que se asegura que fue parte pues del intestino de nuestros ancestros, ya que ellos se alimentaban de una forma distinta a través de semillas y algunas eh, plantas más agresivas, más duras, ¿sí? Entonces no tenían la cocina y se cree que este remanente, conforme fuimos cambiando nuestra dieta, este intestino fue desapareciendo. Y finalmente vamos a encontrar las estructuras del recto y del ano que conforman a nuestro sistema digestivo. Entonces, en orden de aparición, componentes del sistema digestivo: la faringe, la cavidad oral, las glándulas accesorias, ¿sí? Paratoideas, submandibulares, sublinguales, lengua, ¿sí? Luego viene la faringe, que por aquí vamos a encontrar también la epiglotis, el esófago, luego viene el estómago, luego viene el hígado, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso y sus componentes. Eso son los que conforman nuestro sistema digestivo. Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, nosotros debemos de considerar cuáles son los procesos fisiológicos del sistema digestivo. Y dentro de los procesos fisiológicos de nuestro sistema digestivo encontraremos estos 4 puntos muy importantes. La digestión empieza en el cerebro. ¿Por qué? Porque es precisamente donde, si tú tienes una baja de glucosa en tu sangre, el cerebro manda una señal. Acuérdense de la retroalimentación negativa, en donde le dice: ¿sabes qué? Mis niveles de glucosa están por debajo de lo aceptable. Vamos a suponer que tu glucosa está en el límite inferior, que es 70, pues tu cerebro manda una señal que debes de comer. Por eso dicen que empieza en el cerebro. Luego las glándulas salivales empezarán a hacer su proceso de secreción, y empezamos a sentir más estímulos, sobre todo cuando tenemos alimentos enfrente. Y bueno, estas salivas, una vez que ya tenemos alimento en la boca, van a contener enzimas que van a permitir la degradación de los alimentos. Por eso se dice que es aquí donde inicia. Tal vez te preguntarás qué tipo de enzimas puedes encontrar en la saliva. Bueno, generalmente una de ellas es la ptialina, que es una enzima que hidroliza los almidones. Si recuerdas de tus clases de biología, cuando se vio carbohidratos, hablábamos de eh, que existían varios tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los simples generalmente los encontrábamos en los alimentos procesados y tenían una característica, que era que pues prácticamente eran unidades monoméricas individuales, mientras que en los alimentos encontrábamos carbohidratos complejos que tenían muchas unidades monoméricas que los constituían.
Es decir, tenían muchas glucosas pegadas unas con otras y eran moléculas muy grandes. Bueno, pues en la digestión se requiere que se rompan esas moléculas a sus unidades monoméricas y por lo tanto necesitamos de la ayuda de las enzimas. Así como en la glucólisis las enzimas ayudan a romper la molécula de glucosa, bueno, un poquito antes, en el proceso digestivo, se requieren enzimas como la tialina que va a romper los enlaces del almidón. Prácticamente al ser una molécula que tiene muchas glucosas, empieza a separar las glucosas en unidades individuales, ¿sí? Y pues prácticamente se hidroliza parcialmente en la boca los almidones, comenzando pues con la digestión entonces de los hidratos de carbono. También en la lengua tenemos lipasa, que esa nos va a permitir iniciar a degradar o a separar las grasas en estructuras más sencillas. Entonces en la boca vamos a tener la tialina y la lipasa. ¿Qué nos ayuda a digerir de forma más eficiente los carbohidratos o los alimentos o las grasas? Bueno, en general, las muelas y los dientes juegan un papel muy importante. Entonces estamos hablando de una sinergia del sistema músculo-esquelético con el sistema digestivo, ya que las muelas y dientes nos van a permitir que podamos prácticamente romper esos alimentos por medio de la masticación. Después de que los dientes y las muelas mastican los alimentos, se ingieren y posteriormente van degradándose, absorbiéndose hasta llegar a la eliminación. No debemos olvidar tampoco que al ser el sistema digestivo un sistema de relación, bueno, en este caso los dientes forman parte de la cavidad oral, entonces también debemos estudiarlos. Es por eso que, bueno, se supone que de acuerdo a lo que hemos visto en el sistema muscular, ustedes recordarán que en la parte superior estaban los maxilares superiores e inferiores y que dentro de ellos había unas estructuras óseas que eran conocidas como dientes, los cuales estaban incrustados dentro de lo que se conoce como los alvéolos dentales, maxilar superior y maxilar inferior, ¿sí? Las partes dentarias, así se les conoce, son sumamente importantes en el proceso digestivo y cada una de ellas tiene una estructura, una formación y una función. Podemos identificar tanto en la parte superior como en la parte inferior los dientes molares, que son estos tres. Podemos observar los dientes premolares que usan estos dos, los dientes caninos que hacen referencia a los rojos y los dientes incisivos. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo vamos a encontrar la misma cantidad. Dos, si partiéramos en un eje a la mitad, ¿sí? Esta estructura, pues tendríamos 2, 1, 2 y 3, y del otro lado tendríamos 2, 1, 2 y 3 en un corte sagital. ¿Sí? Entonces, estas estructuras también son sumamente importantes, ya que ellos van a permitir la masticación y la degradación de los alimentos, volviendo más sencilla así la transformación de los mismos. Ahora bien, si le hiciéramos un zoom a una de estas estructuras, pues nos encontraríamos con la siguiente anatomía, la anatomía de un diente, en donde podemos apreciar, bueno, aquí está el alveolo, donde está incrustado el diente, y si ustedes recordarán, por ahí en articulaciones, esta es la gonfosis, ¿sí? Y vemos toda la estructura que tiene. Las partes amarillas representan los nervios, las partes rojas representan la irrigación sanguínea oxigenada, y la azul la desoxigenada, y tendríamos además otras estructuras como la dentina, la pulpa, ¿sí? Obviamente la encía, cemento radicular que permite la fijación del diente en el alveolo. Tenemos ligamentos, ligamento periodontal, estructura ósea, hueso, raíz, cuello y corona. Estos son los tres elementos que conforman. Corona, cuello y raíz es la estructura que tenemos en un diente. Posteriormente, adentro encontraríamos dentina, pulpa, la parte de las encías, cemento radicular, ligamento periodontal y el hueso. Esta sería la anatomía de un diente y obviamente también es importante dentro del sistema digestivo porque es el que permite la primera trituración de nuestros alimentos. ¿Cuál es el camino que van a seguir los alimentos una vez que se encuentran en proceso de transformación? Bueno, como aparece aquí, el primer proceso
es la ingestión, masticación a través de lo que acabamos de comentar, a través de los dientes. Luego, la movilización del alimento por el esófago y faringe hasta llegar a estómago, en donde se va a hacer la degradación del alimento por un proceso químico o un proceso mecánico. En el intestino delgado se da la absorción paso a paso para que todos los nutrientes se vayan al sistema cardiovascular y linfático, sean purificados y finalmente la materia que nos sobra, que es la materia fecal, sea defecada y eliminada porque es una sustancia no asimilable o no digerible. Como pudieron observar en el video, se aprecia precisamente cómo ocurre esta situación, ¿sí? En la que inicia el proceso de digestión. Vamos a darle otra vez para que observamos. Alguien se lleva algo a la boca, baja por esófago faringe, llega a estómago, estómago tritura, luego lo manda al intestino delgado, ¿sí? Para que esto pueda ocurrir. Vamos a traer la pantalla hacia enfrente para que observamos cómo se da el proceso. Así es como se vería el proceso de digestión. Vamos a darle clic para que se pueda observar. Ingiere, atraviesa esófago, llega a estómago, faringe, etc. Vean, ahí se fijan cómo está simulando pequeñas partículas que estamos tratando de transformar lo complejo a simple. Ahí está el intestino delgado absorbiendo, mandando a los nutrientes a la sangre, y el azul es el intestino grueso, donde hay una segunda absorción sobre todo de agua y luego lo manda a la eliminación. Ese es el proceso de la digestión, ¿sí? Y así es como se vería o como ocurre realmente dentro de nuestro cuerpo. Puntos importantes que debo reconocer en el proceso digestivo, sobre todo lo que se conoce como digestión química y mecánica. Esta se lleva a cabo dentro del estómago. La digestión química no es otra cosa que una serie de reacciones de catabolismo, ¿se acuerdan que lo hablábamos cuando hablábamos de biomoléculas? Es decir, que los carbohidratos, los lípidos, las proteínas se transforman en estructuras súper pequeñas que puedan atravesar las células epiteliales y se vayan al sistema circulatorio para que sean distribuidas por todas las células de nuestro cuerpo. Y la mecánica es obviamente el proceso de trituración de todos los alimentos, inicia con los dientes y en el estómago con la acción de las capas musculares que hacen los movimientos peristálticos del estómago. ¿Sí? El músculo liso del estómago lo que hace es que mueve el intestino, mueve la comida para que se mezcle con enzimas y ocurra este proceso de una forma más rápida. Destacando entonces lo más importante de esta diapositiva es precisamente que los elementos necesarios, las biomoléculas como carbohidratos, lípidos y proteínas, en este punto se vuelvan más pequeños para que puedan ser absorbidos por el intestino y sean distribuidos por el sistema circulatorio. Una forma común de separar las estructuras del sistema digestivo para su estudio es a través de dos grandes grupos. El primer grupo hace referencia a los dientes, lengua, glándulas, hígado, vesículas y páncreas, que literalmente permiten que nuestra formación de los alimentos, es decir, al inicio se forma el bolo, luego se forma el quimo y luego se forma el quilo. Estos obviamente tienen que ser semisólidos. Entonces, dientes, lengua, glándulas, vesículas y páncreas permiten que este producto de alimentos que son digeridos se pueda volver líquido. Y boca, faringe, esófago, estómago e intestinos se supone que funcionarían como puntos de transporte y absorción. Por eso es que nosotros lo dividimos así. Inclusive, el sistema digestivo dicen que estas son las glándulas accesorias dentro del sistema digestivo. Así es como se les puede encontrar. ¿Cuál es la forma o qué tejidos voy a encontrar dentro de mi sistema digestivo? Obviamente, como es un tejido, vamos a tener que encontrar diversos elementos que lo constituyan, no solo uno. Tenemos que vamos a encontrar tejido epitelial, obviamente, y tejido muscular de manera prioritaria. Sin embargo, existen otros secundarios a este. Entonces, ¿cómo está constituido el sistema digestivo respecto a los tejidos? Bien, desde la pared del aparato digestivo, desde el inicio hasta el conducto anal, casi tiene la misma disposición de tejidos. Vamos a encontrar mucosa,
que reviste a los intestinos delgados y a los intestinos gruesos, ¿sí? Es una lámina que protege. Vamos a encontrar también tejido submucoso porque se requiere mucha secreción de sustancias que permitan el control de la acidez y de las agresiones por el paso de las sustancias a través de estos tejidos. Sobre todo tienen tejido conectivo denso. Y bueno, aquí aparece un plexo que se conoce como la muscularis, que permite el movimiento, ¿sí? Se conoce como plexo de Meissner. El muscularis en sí es músculo esquelético liso, como lo recordarán de la clase anterior de sistema muscular, ¿sí? Y también el muscularis lo vamos a encontrar en boca, faringe y en la porción superior del estómago, obviamente porque requiere mover quilo, ¿sí? O el bolo. El resto del músculo liso en dos vainas internas y externas. Es la categorización. Y sobre todo en el estómago hay una capa serosa que permite prácticamente proteger al estómago de los ácidos. También en los intestinos va a haber esta capa de tejido conectivo y epitelial que se denomina como peritoneo visceral. Entonces así es como tenemos distribuido nuestro sistema digestivo. Y si nosotros quisiéramos hacer un diagrama donde pudiéramos apreciar cómo ocurre este proceso de digestión y qué es lo que en cada punto de nuestras estructuras está ocurriendo, el presente diagrama sería lo mejor para poder explicarlo. Vamos a iniciar con la parte superior, donde está aquí el hígado. Bueno, glándulas accesorias que van a tener que sintetizar proteínas, que van a tener que liberar glucógeno, que van a almacenar glucógeno, que es una forma de carbohidrato, vitaminas y que va a eliminar las sustancias dañinas de la sangre. Y tendríamos las otras glándulas, como el páncreas, que van a producir insulina para el control o la homeostasis de los carbohidratos. Y bueno, toda esta cuestión del proceso celular. Nuestras glándulas principales, el esófago, se expande para dar paso al alimento, el estómago degrada prácticamente los alimentos. Cuando tú masticaste y lo pasaste por el esófago hasta llegar al estómago, se dice que estás transportando el bolo. Cuando llega el bolo al estómago y hace contacto con los ácidos y jugos gástricos, se dice que es el quimo. Una vez que es procesado, avanza por la vesícula biliar, le agrega sales biliares para absorción de grasas y vitaminas, y entonces llega al intestino delgado, donde el bolo, por haberle agregado las sales biliares, se convierte en quimo, y aquí es donde ocurre la primera absorción de nutrientes que entran directamente a la red vascular, al torrente sanguíneo. El quilo empieza a absorber agua, minerales, empieza a perder ya los nutrientes y pasa al intestino grueso donde se transforma en el famosísimo kilo. Y este kilo ya nada más se le absorbe el agua y algunos nutrientes básicos para seguir sobre su em, dirección hasta llegar al colon ascendente, descendente, transverso y descendente, ¿sí? El apéndice dijimos que no tiene ninguna función y acá los colon pues van a literal a eliminar la materia que no fue aprovechada. Esa sería la forma en la que se trabaja la digestión. Ahora bien, todas las glándulas que acabamos de mencionar, pues las podemos identificar de una manera muy fácil con una función fisiológica importante. Ahí está, en esta imagen podemos apreciar las glándulas sublinguales, los conductos salivares, que dijimos talina, que producen, ¿no? Y lipasa, el conducto de Stensen, ¿sí? Que también permite algunas secreciones, la glándula parótida, que también tiene ¿cómo se podría decir? Importancia en el control de, el metabolismo de la absorción de nutrientes. Tiene que ver con yodo y las T3 y las TT4, pero esas no las vamos a entrar a ver aquí. Muy bien, y bueno, aquí les resumo cómo están divididas nuestras estructuras principales de el sistema digestivo. Vamos a apreciarlo. Podemos observar ahí cómo la imagen nos describe perfectamente la boca, dónde está la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, ¿sí? El intestino grueso, a manera de repaso, súper bien. El hígado, la vesícula biliar, el páncreas, lo que acabamos de describir, las glándulas salivales y obviamente nos van a hablar del diente, es muy probable, ¿sí? Las estructuras dentales también forman parte de estas
estructuras. Ahí está. Vean, ya sabemos cómo se llaman estos tres primeros, que son los, véanselos, ahí les están indicando que son dientes. Esos son los incisivos, si lo recuerdan. Ujú. Estos eran los molares, ¿sí? Entonces, pues prácticamente ahí nos está describiendo la estructura. Ahí tenemos la estructura del diente, que ya lo manejamos. Superior, corona, la base, raíz, y tienen esmalte, dentina, pulpa, encía y nervios y vasos sanguíneos necesarios para la circulación de los nutrientes. Unas estructuras que se nos escaparon en la descripción anterior son las famosas papilas gustativas, que son sensores que nos permiten identificar pues el sabor y el gusto, ¿sí? Esas se encuentran por detrás de la lengua, son como una especie de receptores sensoriales que están conectados al sistema nervioso y nos permiten captar la información de los sabores. Ahora con esto del COVID, acuérdense que son uno de los más afectados, que las personas pierden la sensación del sabor, pero es por esto, porque son receptores que son dañados por la acción viral, ¿sí? Y bueno, pues la lengua obviamente ya platicamos que va a participar en el proceso de, pues prácticamente de masticación, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Papilas gustativas. ¿Qué más tenemos por aquí? La faringe es una estructura muy pequeña, ¿sí? Obviamente se encuentra atrás de la boca y de la nariz. Está arriba del esófago y se comunica con la laringe por parte del oído. Tiene tres porciones. La más alta es la porción nasal o rinofaringia, sí, que ahorita vamos a apreciar en el video cómo se puede observar. Generalmente no tiene una porción muy amplia, mide alrededor de 12 centímetros. ¿Sí? Y por ahí detrás vamos a encontrar las famosas tonsilas, ¿sí? Que son las amígdalas. Dos amígdalas sublinguales, ¿no? Que están ahí prácticamente identificadas. Vamos a darle clic para que puedan observar cómo está esta estructura. Vean, faringe, ¿cuánto mide? 12 centímetros, no más. Se encuentra por debajo de la cavidad nasal, como les decía. Pertenece a sus sistemas, al sistema respiratorio y al sistema digestivo. Y haciendo una pausa, así es como se toma la muestra nasofaringia para la muestra de COVID. Te introducen toda esta parte, o para cualquier enfermedad de tipo respiratorio que te pide una muestra, te introducen todo el hisopo en la cavidad nasal hasta que topa en la faringe, ¿sí? Por eso es que es tan incómodo. Otra cosa que es importante es que cuando trabaja para el sistema circulatorio, prácticamente esta estructura que ves aquí se conoce como epiglotis, está elevada, lo que permite pues que prácticamente eh, em, el aire que está entrando, ¿sí? Se vaya directamente hacia los pulmones cuando está levantada. Cuando trabaja para el sistema digestivo se cierra y deja que lo demás se vaya a lo que se conoce como el estómago. Vean, ahí les va a explicar. Si comiéramos, ahí está, ñom, 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 prácticamente se cierra, ¿se fijan? Y baja el alimento para irse al estómago. Esa es una de las funciones primordiales de la epiglotis y entonces se encuentra la epiglotis prácticamente en cercanía con la faringe y enseguida, después de lo rojo, es el esófago, ¿sí? Que ahorita también lo vamos a estudiar. Entonces, pues una estructura sumamente importante en los procesos, pues prácticamente digestivos. Ahí está otra vez, déjenme voy. Al esófago, ahora sí, ¿sí? Ya vimos la faringe, sigue el esófago. Y recuerden que en la boca se formó el bolo cuando empieza a atravesar la faringe y pasa al esófago, entonces ya se va a estar transformando en kilo, una vez que toque el estómago, sobre todo, ¿no? Vean ahí, tenemos otra vez nuestro modelo, faringe, laringe, todo. Y vean, ahí está bajando la comida por el esófago y cuando llega al estómago, ahí se transforma en quimo. ¿Cuánto mide? 25 centímetros aproximadamente. Podemos observar ahí la estructura, cómo está demostrando esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que conecta al esófago con el estómago? Una estructura que se llama hiato esofágico. Sumamente importante en los procesos digestivos, porque obviamente es la conexión. Vean nada más ahí.
Y obviamente toda la comida, todo el alimento se mueve gracias a los movimientos peristálticos, que son contracciones y relajaciones de las paredes musculares. Vean cómo ocurre ahí. Prácticamente está moviéndose. Perfecto. ¿Sí? Entonces es sumamente importante que lo consideremos dentro de los procesos digestivos. Muy bien. Y vean, ahí también nos habla acerca de cómo ocurre ahí el proceso de digestión conectando con el esófago. Bueno, si seguimos platicando de estas estructuras, nos toca hablar prácticamente del estómago. El estómago tiene forma de J, le caben 1.5 litros de comida y obviamente si tú comes más, haces que se expanda y le puede caber más. Y obviamente se encarga de la digestión mecánica, que es movimiento, eh, como si fuera una licuadora, digámoslo así, junto con el ácido clorhídrico, que es la digestión química, logran que los alimentos sean triturados en sus partes más pequeñas para lograr este proceso. Y ahí vamos a ver una simulación del estómago, vean cómo está constituido, ¿se fijan? Es una pequeña porción y en forma de J y 1.5 litros es lo máximo que puede tener. Perfecto. Entonces vamos a seguir con más estructura. ¿Cuántas capas puedo encontrar yo en el estómago? Bueno, hay varias estructuras que van a conformar a este órgano tan importante en los procesos de digestión, sobre todo en la mecánica. Y vamos a encontrar la mucosa, vamos a encontrar que es la parte interna, ¿sí? Por dentro, esa sería la primera, de adentro hacia afuera, luego la submucosa y en la parte exterior encontraríamos pues prácticamente la capa también importante que es la capa del movimiento, que es la capa muscular, pero está casi al exterior, ¿sí? Así es como lo encontraríamos, la mucosa al inicio de adentro hacia afuera, submucosa y muscular. Y al final, pues la serosa, ¿no? Que protege también, obviamente, y lubrica a la cuestión muscular para que se pueda llevar el movimiento que ya analizamos en videos anteriores. Y bueno, viene el intestino delgado, una estructura también de mucha importancia. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí se va a absorber los nutrientes, ¿sí? Y dijimos que estas estructuras estaban conformadas por el duodeno, el yeyuno y el ilion, que son pues prácticamente estructuras relacionadas con la absorción de los nutrientes. Y tal como lo mencionamos en momentos anteriores, pues una vez que el quimo que se formó en el estómago pasa a esta estructura, se transforma en el quilo, ¿sí? Cabe destacar que el intestino delgado tiene una característica muy interesante. Mide aproximadamente 7 metros. Su primera porción, la que conocemos como duodeno, mide más o menos 25 centímetros de largo. En él desembocan los conductos que provienen del páncreas, el conducto pancreático, si lo recordarán en las imágenes anteriores, que también se conoce como de Wirsung, y el conducto biliar, que comúnmente se conoce como coledoco. Estos transportan bilis procedente de la vesícula biliar y permiten que se pueda llevar a cabo la absorción de los nutrientes y la degradación de las grasas. El duodeno, después del duodeno está el yeyuno, ¿sí? Y el ilion. Estos son sumamente flexibles y también tienen como unos trayectos medios curvilíneos, son como asas, ¿sí? Intestinales. Tienen muchas vellosidades y aquí es el punto importante en donde esas microvellosidades permiten la absorción de los nutrientes. Esas vellosidades están conectadas o tienen muchas inervaciones, tienen muchos también vasos sanguíneos que permiten que los nutrientes se absorban por ahí, ¿sí? Cuando el quimo pasa al duodeno, se pone en contacto con la bilis, que llega a través de lo que les dije que es el conducto biliar y se descompone las grasas, ¿sí? En glóbulos pequeños. Y luego ya el jugo pancreático termina el desdoblamiento pues, de estos nutrientes para que puedan ser absorbidos. Sigue el turno del hígado, porque es una estructura accesoria también sumamente importante en el proceso digestivo. Bueno, ya saben que está conformado por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y también es de suma importancia porque es detoxificador, o sea que va a eliminar las sustancias negativas que nuestro cuerpo pues no necesita.
Es una de las estructuras más especializadas respecto a eso. Una glándula se encuentra en la porción superior derecha del abdomen, ¿sí? Obviamente considerando la posición anatómica. Color rojo, es como un color rojo, vino tinto, y es por la gran cantidad de sangre que está siempre almacenando. Tiene, como les había dicho, los lóbulos bien divididos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿sí? Y bueno, su función principal es almacenamiento de lípidos, sobre todo también de algunas vitaminas como la A, la B12, minerales, hierro y obviamente el glucógeno, que son los hidratos de carbono almacenados. También se encarga de transformaciones específicas, sobre todo de sustancias tóxicas, lo que les comentaba. Y una cosa que es importante es que aquí transforma la hemoglobina de los glóbulos rojos viejos en bilirrubina, ¿sí? No sé si alguien recordará que los bebés cuando son pequeños tienen todavía su sistema de regulación un poco lento, entonces los ponen en el sol. Ah, ¿por qué? Porque se les aumentó las bilirrubinas, porque su hígado no está funcionando todavía adecuadamente, apenas está arrancando, ¿sí? Entonces, los eritrocitos, los glóbulos rojos, son transformados en bilirrubina y como todavía no son bien procesados por el hígado del infante, por eso es que los ponen al sol, porque se ponen un poquito amarillos y para eliminar la bilirrubina no hay nada como una fotodescomposición. Y también aquí en el hígado se produce fibrinógeno y protombina, que le son palabras quizás nuevas para ustedes, pero tienen que ver con la cascada de coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces son sumamente importantes también. Ahí está, tal cual. Metabolismo de carbohidratos, metabolismo de grasas, metabolismo de proteínas, eliminación de fármacos, excreción de bilis, síntesis de sales biliares, almacén, eliminación de bacterias por fagocitosis y activación de la vitamina D. Todo esto es lo que va a realizar nuestro hígado, que forma parte de nuestro sistema digestivo, como lo habíamos platicado hace unos momentos. Ujú. Vesícula biliar. Bueno, es una estructura un poco pequeña, inclusive ustedes saben que algunos son extraídas. La vesícula biliar tiene una función muy importante, produce las sales biliares y tiene un conducto que está, vaya la redundancia, este, conectado con el intestino delgado. Se encuentra por debajo del hígado, ¿no? Tiene un aspecto como de bolsita y también se le conoce como bolsa cistítica, ¿sí? También el conducto se le conoce como conducto cístico y obviamente se va a unir al conducto coledoco, que es el conducto biliar. Sí, y finalmente pues se conectan ahí al intestino delgado, específicamente en el duodeno, ¿sí? Se encarga de concentrar y almacenar la bilis y una vez que llega el alimento, pues obviamente la secreta y dijimos que permitía la degradación de las grasas. Vamos a continuar. Ahí están, miren los conductos, se pueden apreciar ahí en la imagen. Aquí está el hígado, aquí está el conducto hepático común, vean, intestino delgado, el duodeno, hígado y bilis. Perfecto. Vamos a hablar ahora del páncreas. Este también es sumamente importante, sobre todo en la degradación de los carbohidratos. Tiene dos funciones, una exócrina y una endocrina. La función endocrina es prácticamente producir hormonas que regulan las diversas células que están dentro de nuestro organismo. Y tiene la función exócrina, que es permitir la entrada de la glucosa en los eritrocitos, ¿sí? Es por eso que es sumamente importante. Una glándula mixta localizada en el abdomen, detrás del estómago, y tiene un aspecto como de martillo, más o menos como la cabeza de un martillo. Tiene tres partes principales: cabeza, ¿sí? Que está hacia el lado derecho, una porción media que está que se le denomina el cuerpo, y finalmente una porción estrecha o que es la cola. Miren, si lo pusiéramos aquí, prácticamente la parte superior, ¿sí? Que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Cabeza, cuerpo y cola serían esos, ¿sí? Y obviamente pues es sumamente importante, sobre todo en los procesos de control de los carbohidratos. Hay unas células muy importantes en forma de, bueno, se les conocen como los acinos y son los que producen el jugo pancreático. También este conducto que desemboca en el duodeno se conoce como el conducto de Wirsung. Entre los acinos y las células se encuentran unos islotes pancreáticos que son los de Langerhans. Esos producen la insulina.
pero eso lo vamos a estudiar en el sistema endocrino. Ahí está, miren. ¿Cuál es la cabeza? Esta es la cabeza. Este es el cuerpo y esta es la cola. Y ahí están sus conductos. Vean el coledoco de la vesícula biliar, el conducto pancreático, ¿sí? Que también dijimos que se conoce como de Wirsung. Y ahí está la conexión con el duodeno en el intestino delgado. Muy bien, continuamos. Miren, estos son los famosos islotes de Langerhans, que generalmente se estudian en el sistema endocrino. Aquí los puse para que los conocieran. Estos islotes, bueno, el páncreas tiene 4 tipos de células. El 60% de las células son células beta, que producen la insulina. El 17% son células alfa, que producen glucagón, que es una forma ¿cómo se podría decir? De sustancia que pues, nos permite controlar las cuestiones del metabolismo de los carbohidratos. No nos vamos a meter en detalles. Y el 7% la somatostatina, ¿sí? Y hay otro 6% que produce el polipéptido pancreático. Todos estos están involucrados en la cuestión del metabolismo de las azúcares, pero lo vamos a ver en sistema endocrino. Miren, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? De cómo ocurre. Vamos a explicarlo rapidito, ¿no? Se eleva la glucosa en sangre. Bueno, pero ¿por qué se elevó? Porque comiste. Comes, la glucosa sanguínea es alta. Entonces, inmediatamente las células del páncreas empiezan a secretar. ¿Qué secretan? Glucagón, para que la célula también empiece a tratar de asimilar la glucosa que está libre. Las células del cuerpo al mismo tiempo queman grasa, la glucosa que no se absorbe, que no se utiliza, se convierte en glucógeno, ¿sí? Y el glucógeno que ya tiene se convierte en glucosa. Entonces eso permite esta elevación, ¿no? Y luego, una vez que ocurre esto, también al mismo tiempo, si hay mucha glucosa en la sangre, se libera la insulina y las células del cuerpo tienden a tratar de guardarla si no la quemaste. Eso se convierte en glucógeno, ¿sí? Baja la glucosa sanguínea y empieza otra vez el sistema de retroalimentación. Por eso en el sistema digestivo nos decían que empezaba con el cerebro, ¿sí? Con el impulso cerebral en la digestión. Y miren, estas son la regulación. Estas tres, glucagón, insulina y somatostatina, son autorreguladores. Si el glucagón se apaga, se produce insulina y somatostatina. Si la insulina se apaga, entonces solamente se produce somatostatina, ¿sí? Y bueno, ahí están hormonas que también se producen en el páncreas, amilasa, lipasa, proteasa, ¿sí? Todo esto. Y hormonas, glucagón, insulina, somatostatina y el polipéptido pancreático. Son también estructuras que se van a absorber, que se van a formar. Intestino grueso. Ya lo habíamos platicado. El intestino delgado se va a conectar con el intestino grueso a través de la válvula ileocecal, ¿sí? Y entonces la materia que viene aquí orgánica, que ya se le absorbieron los nutrientes, empieza a pasar a través del intestino grueso, subiendo colon ascendente. Se supone que el intestino grueso mide entre 1 y 2 metros. Y luego pasará al transversal y luego al descendente y finalmente a eliminar la materia. Y vean ahí les aparecen sus partes: ciego, colon ascendente, colon trascendente, colon descendente y colon sigmoideo. El último y finalmente el recto o el ano, donde termina expulsada la materia, ¿no? Que ya no fue utilizada. ¿Qué más pasa en el intestino grueso? Bueno, también se sabe y se ha comprobado que tiene una acción importante contra bacterias, ¿sí? Y virus. Tiene una flora bacteriana común que permite la degradación de los remanentes de biomoléculas que quedaron del intestino delgado. Y bueno, pues generalmente eso permite que haya un control de prácticamente de los bioelementos que estamos tratando de absorber. Aunque no quedan muchos, de todos modos, se les da como quien dice la última pasada para que puedan ser aprovechados. Eso es lo que ocurre ahí en el intestino grueso. Muy bien, esto ya lo vimos. Y es importante también considerar que existen enfermedades que van a afectar al sistema digestivo. Una de ellas es la apendicitis, la diverticulosis, la colitis, los cálculos biliares y el reflujo gástrico. Apendicitis, bueno, ya saben, ¿no? Se inflama esa sección que no sirve para nada, que se sabe que es vestigial. Los divertículos son bolitas que salen en el intestino, en los intestinos delgados y gruesos. La colitis, inflamación del colon. Cálculos biliares, en la vesícula biliar se pueden hacer cálculos. Y el reflujo gástrico es que la comida se regrese, que en lugar de ir para abajo, vaya para arriba.
son las principales enfermedades del sistema digestivo. Y entonces aquí dejaríamos esta videocápsula y como pudieron observar, la próxima cápsula será sobre sistema nervioso. Espero que les haya agradado mucho esta videosíntesis y que les sirva para su material de estudio. Nos estamos viendo. Un gusto. Hasta luego.